Aquí de nuevo, mis amigos, aquí de nuevo. Un saludo, un abrazo a todos. Al hacer estas enseñanzas las hago con mucha humildad, con mucho respeto, porque usted se merece respeto, porque usted es especial, porque usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, y jamás es mi deseo ofender, y también no es mi deseo torcer la Biblia. Cuando estudio la palabra de Dios no lo hago en una forma prejuiciada, sino abierta, esperando que Dios me enseñe, y creo que Él lo hace. La Biblia es un libro vivo y hermoso. Seguimos aquí enseñando del rico que está en el infierno, basado en la historia que contó Jesús en Lucas 16, del 19 al 29, 10 versículos donde nos habla de un rico y un pobre. Bueno, ya hicimos la primera grabación de esto, seguimos con la segunda grabación de esta historia. Dice que uno fue sepultado, por supuesto el rico, me imagino allí su pompa, y habían pagado ahí para que algunos lloraran, porque de otra forma a veces es difícil cuando un hombre muy malo muere, que lo lloren, ¿verdad? Lamentablemente a veces muere alguien que hizo mucha maldad y la gente no lo llora, ni la misma esposa o esposo, porque hubo mucha maldad, había más bien dolor en el corazón y deseo de que aquella persona muriera por su maldad. No así Dios. La Biblia dice: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Dice Dios a través del profeta Ezequiel. Dios quiere que la gente viva, que tenga vida eterna, que tenga salvación. El plan A de Dios, la voluntad perfecta de Dios es de que todos sean salvos, de que todos vayan al cielo. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios no amó solo al católico, Dios no amó solo al evangélico, Dios no amó solo al atalaya, al testigo de Jehová. Y así sucesivamente, Dios no amó a un grupo determinado. Es más, Jesús dijo: yo vine por los pecadores, por los enfermos, no por los sanos, no por los justos. Porque Jesús amaba al pecador, Él abrazó al pecador, Él dialogó con el pecador, Él quiso y quiere aún hoy día que toda persona sea salva. Por eso huye del pecado, huye del infierno, huye de la ira que vendrá, y la forma de huir es recibiendo a Jesús en el corazón. La forma de huir de la condenación eterna es recibiendo a Jesús en el corazón, practicando sus enseñanzas. Dice que murió el rico y fue donde habían llamas. La Biblia dice que habían llamas, repite que había tormento. Él dijo: estoy atormentado en esta llama. La Biblia no dice estaré en un futuro. La Biblia dice que el rico dijo: bueno, sí, porque el que era mendigo aquí, allá con Dios no fue un mendigo. Allá con Dios, con Abraham y con los salvos, era alguien que disfrutaba de la gloria de Dios. Ya no estaba con llagas, ya no estaba mendigando. Ya él era un millonario, porque allá con Dios no hay gente paupérrima, allá solo delicias a su diestra para siempre. Allá gozo perpetuo para siempre. Allá solo cosas lindas hay en la presencia de Dios. Y esa es la voluntad perfecta de Dios: que el drogadicto sea salvo, que la prostituta sea salva, que el rico avaro sea salvo.
porque hay ricos con Dios que no necesitan ser salvos porque ya ellos se arrepintieron de sus pecados y sí usan la riqueza para negociar y para ganar más riquezas, pero en el corazón del rico cristiano está el amar al prójimo, en amar a sus empleados. Abraham tenía más de 300 empleados nacidos en su casa. Imagínense. Y Abraham fue salvo porque era un rico, un archimillonario que amaba a Dios de corazón. No es malo ser muy rico. No todos los ricos se condenan. Para muchos es un impedimento porque idolatran el dinero. Su corazón está lleno de avaricia y por eso se condenan. Pero si usted es un avaro, millonario, y recibe a Jesús en el corazón y se arrepiente y renuncia de su avaricia, de su idolatría al dinero, tú pasas a tener vida eterna en Cristo Jesús, que le ama y le salva. Claro que sí. Es más, muchos no disfrutan del dinero que tienen porque idolatran el dinero. Pero cuando alguien es un rico avaro y se arrepiente de su avaricia y se arrepiente de su pecado, Dios no le quita el dinero. Cuando Dios le dijo a aquel rico, o Jesús le dijo a aquel rico, ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven y sígueme, no era que Jesús quería hacerlo un miserable. No, Jesús la pasaba bien. Jesús tenía en abundancia, tanto así que le daba de comer a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos. Y también comían unas mujeres que andaban con ellos. Y también le daba al pobre y al necesitado Jesús. Claro que Jesús no daba el diezmo, Él daba mucho más del diezmo. Todo lo que le daban, Él lo usaba para la obra del reino de Dios y para el servicio de amor al prójimo y a los demás. Ese era un segundo Adán inteligente que no se dejó seducir por la serpiente, por el dragón antiguo, por la serpiente antigua, por Satanás, no. Satanás le dijo, todos los reinos del mundo le daré, porque a mí me han sido dados, y a quien quiero los doy. Sí, claro que sí, en Adán se los entregó a Satanás, según el libro de Romanos, en esperanza entregó este mundo a Satanás. Pero vino el segundo Adán y redimió al ser humano y pagó un precio para redimir al planeta Tierra, pero será redimido en el milenio según las profecías de la Biblia. Pero usted y yo podemos ser salvos, redimidos ahora mismo, si usted no lo es, porque ya su servidor sí lo es. Y yo no cambio a Jesús por los millones de dinero que un rico pueda tener, porque yo soy más rico que el más rico del mundo, porque Jesús es mi verdadera riqueza. La Biblia es mi verdadero tesoro. Y mi deseo es que tú tengas esa verdadera riqueza para que seas salvo. Si aquel joven rico hubiera vendido todo lo que hubiera tenido y lo hubiera dado a los pobres, Jesús lo iba a bendecir y probablemente le hubiera dado mucho más de lo que él tenía. Porque la Biblia dice que Dios nos da 100 tantos más en esta vida. Dios no ama la miseria, no. Dios quiere que el mísero, que el miserable, que la persona que no tiene nada tenga. Si no leas Deuteronomio 28 del 1 al 10 y se dará cuenta que Dios quiere sacarlo de esa miseria. Pero si alguien muriera miserable y pobre, pero con Dios, él es un rico, porque tiene a Dios en el corazón y al tener a Dios lo tiene todo. Bueno, siguiendo, dice que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Quizás ni fue sepultado. Por ahí lo tiraron al Gehenna o lo tiraron ahí a un barranco, ¿verdad?
a que se lo comieran los buitres, los animales de carroña, pero su cuerpo, pero su alma, su espíritu fueron al paraíso, fueron a el Hades. Aquí en Lucas capítulo 16, del 16 al 29, habla de un lugar llamado el Hades. El Hades tenía 3 compartimientos, según la Biblia. Uno, el seno de Abraham o paraíso. Otro, el abismo, que estaba en el centro o está todavía en el centro del planeta Tierra. Si usted tuviera poder para descender 16.000 kilómetros de donde está el núcleo de la Tierra, usted llega al infierno. Es un lugar espiritual, porque allí carne y sangre no pueden entrar, ¿verdad? Pero en los tiempos de Jesús estaba el Hades, donde iban los salvos en aquel entonces. Hoy día no van allí, hoy día Jesús se llevó ese lugar allá en el cielo, es la antesala del cielo, la antesala del lugar santísimo, donde Dios mora al norte del universo. Hay como 3 o 4 versículos que enseñan en la Biblia que Dios está al norte del universo, que al norte del universo queda la ciudad del gran rey. Lo habla Isaías 14, lo habla el libro de Job, lo habla el libro de Salmos, lo habla Ezequiel también. Al norte del universo está ese lugar del gran rey. Entonces, pero en tiempos de Jesús el Hades se dividía en 3. Hoy día se divide en 2 nada más. En el infierno, que está a la par del abismo, que es el Tártaros. En el infierno no hay demonios, según la Biblia. En el Tártaro sí hay demonios, según la Biblia. ¿Qué más podemos decir? Dice que el mendigo, la Biblia no dice que fue sepultado, el rico sí fue sepultado, claro, era el ricachón, era el archimillonario, era el que hacía banquete todos los días con esplendidez. Me imagino que estaba su esposa y por ahí como 5 o un montón de mujeres más que tenía, que era un polígamo. Me imagino que los mejores manjares. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino. No siempre púrpura significa la Iglesia Católica, como muchos lo quieren ver. A veces púrpura, digamos en Apocalipsis 17, la gran ramera, y Apocalipsis 18, la gran Babilonia, que para mí es lo mismo, semejante, como lo he enseñado en otras enseñanzas. La gran ramera se volverá apóstata, se volverá guarida de demonios, según Apocalipsis 14, y apóstata porque harán pacto los judíos con el anticristo, y por tanto será la gran ramera que fornicará con todas las naciones del mundo. Según Apocalipsis 13, Dios le permite autoridad sobre todas las naciones del mundo al anticristo. Entonces, porque muchos quieren ver a la Iglesia Católica ahí, porque los líderes católicos se visten de púrpura. Pero también la palabra púrpura y lino fino significa realeza o que tiene mucho dinero en la Biblia, ¿verdad? Hablando en el lenguaje espiritual y bíblico. Así este rico no existía el católico que existe hoy día, porque nació en el siglo III, el catolicismo de hoy día, y se fue consolidando poco a poco sus doctrinas y dogmas, algunas hasta del año 1000 y resto después de Cristo, como que María subió al cielo en cuerpo y alma. Pero bendecimos a los católicos y amamos a los católicos, incluyendo al Papa y a sus líderes. Los amamos, oramos por ellos, y nuestro deseo es de que toda persona sea salva. Bueno, siguiendo aquí, probablemente el Lázaro no fue sepultado, la Biblia no dice, pero inmediatamente que el alma y el espíritu salieron de él,
fue llevada por los ángeles al seno de Abraham, que quedaba en el corazón de la tierra. Quedaba, ya hoy día no. Según Efesios y otros versículos de la Biblia, Jesús se llevó esa cautividad donde estaban los espíritus de David, de Moisés. Cuando la Biblia dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es a los escritos de Moisés, a los escritos de los profetas, que ellos hablaron de Jesús de mil formas, casi siempre en forma simbólica, representativa. Hablaron de Jesús. La ley es una sombra, la realidad es Cristo. La ley de Moisés se perpetúa en Cristo, según la Biblia. Porque el Antiguo Testamento enseña que la ley de Moisés es perpetua, pero se perpetúa en la gracia, en el pacto de la gracia. La ley era la sombra, Cristo es la realidad. Bueno, el rico es atormentado y había una gran cima. Dice, cima con S es un gran hueco. Te lo busca en el diccionario o en internet. Cima con S es un gran hueco. Es un gran hueco, según la Biblia, y hay demonios. Algunos van a salir en la gran tribulación al final de la semana 70. Van a salir algunos a atormentar, no al remanente judío, no a los 144,000, no a los salvos en ese periodo, sino a los que han sido sellados con el 666, con la marca, con su número, que siguen al anticristo, que siguen al dragón y lo adoran. Esos son los que serán atormentados por esos demonios que saldrán del Tártaros, en hebreo Abadón o Tártaros. Serán atormentados. El infierno está en el corazón de la tierra. El lago de fuego será vigente después del juicio del gran trono blanco, según lo miro yo en la Biblia en una forma clara. Dice varias veces, estoy atormentado en esta llama, no vengan a este lugar. Así que el Hades es un lugar, no es algo simbólico como muchos dicen. Muchos creen en la aniquilación del alma, que el ser humano muere y ahí se acaba el alma del pecador, el espíritu. No, los que tienen una alma transitoria son los animales, los cuadrúpedos, las aves, esos animalitos o seres unicelulares y que solo a través del microscopio se ve. Esos tienen una alma transitoria. Sí tienen alma, pero transitoria, pero el ser humano tiene eternidad, según la Biblia. Dios ha puesto eternidad en nosotros. Dios sería injusto que Hitler, que mató 6 millones de judíos, o mandó a matar, y 1 millón de no judíos, sería injusto si no lo castigara. Sería injusto que esos genocidios y demás no sean castigados por Dios, el alma, el espíritu de esas personas. Por eso Dios es justo y hizo el infierno, pero la Biblia enseña claramente, óigalo, escríbalo en su corazón, escríbalo en un libro y apréndaselo de memoria. Dios no quiere que nadie se condene, según la Biblia. Su servidor no está enviando a nadie al infierno, no. Su servidor es un cristiano evangélico. Pero yo no le digo a la gente, háganse evangélicos para que sean salvos. Les animo a ir a esos lugares porque veo que se predica ahí, se enseña mucho la Biblia. Yo mismo tengo un pastor y me sujeto a él en lo que pueda, según el orden bíblico, y me encuentro orgulloso inclusive de mi pastor y de la denominación que pertenezco, pero no la idolatro. Yo predico a Cristo, a la Biblia, no una denominación evangélica, ni menos idolatrarla. Así que le animo a usted a que no idolatre el lugar donde usted se congrega, menos a los líderes. Muchos dicen, pero yo no lo idolatro. Pero sí lo idolatra porque
cree en esas enseñanzas antibíblicas y anticristianas, rudimentos de hombres, doctrinas de hombres, y que van en contra de la Biblia. Así que seguir a Cristo es ser libre. Seguir a Cristo es practicar sus enseñanzas, la enseñanza apostólica, la doctrina sin leudar. La palabra muerte es muy importante y en forma rápida voy a tratar de explicarla. Muerte en la Biblia muchas veces se refiere a la persona sin Dios que está muerta. Tiene espíritu, alma y cuerpo. Es tripartita esa persona, pero la Biblia lo llama pecador. También el impío, la Biblia lo llama pecador. El impío es el que conoce a Dios y se aparta. El impío y el pecador son tripartito, espíritu, alma y cuerpo, pero los dos están muertos. Según la Biblia, están muertos en su pecado, en su maldad. El cristiano es un pecador arrepentido, así que su espíritu y su alma ya tienen eternidad. Aunque cometan errores, aunque fallen a Dios, el verdadero cristiano odia el pecado, se aparta del pecado. No digo que no peca, porque tenemos la naturaleza caída en nosotros y viene la tentación, pero no es el deseo del cristiano pecar. El cristiano odia el pecado, ama la justicia, aborrece la maldad. El cristiano es ungido por Dios y es bendecido y tiene el poder de Dios para vencer lo malo. Por eso es que es o somos diferentes. Pero amamos al pecador y nuestro deseo es de que sean salvos. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que hay en el corazón de la tierra? Según la ciencia hay como masas incandescentes. Según la Biblia está el infierno. Cuando hablamos de Hades, entonces en el tiempo pasado un sinónimo de Hades era Seol o Sheol. Pero Seol o Hades en la Biblia a veces es el lugar de los muertos, de buenos y malos, a veces no, a veces es sepultura. Y esto en otras enseñanzas que voy a dar con versículos que enseñan que el infierno está en el corazón de la tierra según la Biblia, que no es un invento de su servidor, sino que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseña, porque dice que Jesús mismo fue el corazón de la tierra. Una cosa es la corteza de la tierra o las primeras capas de la tierra, donde está la sepultura, quizás en la primera capa, y otra cosa es el corazón de la tierra. La Biblia no dice que Jesús fue a la sepultura, no, Él fue el corazón de la tierra. Y allí, según la Biblia, como según la Biblia, Jerusalén es el corazón de las naciones del mundo. En el libro de Ezequiel lo repite 2 veces, que Jerusalén está en el corazón de la tierra. Es el lugar estratégico para que un político gobierne. Es el pueblo de Dios. Dios bendiga a Jerusalén, Dios bendiga a Israel. Mis oraciones por el pueblo de Dios. Pero desgraciadamente serán engañados por el anticristo. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta historia del rico y del pobre? Que uno mendigó aquí en la tierra y el rico que tenía abundancia aquí en la tierra, en el infierno fue un mendigo. Dice que mendigó una gota de agua. Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo con la punta del dedo en agua y venga y refresque mi lengua. Oiga, el rico en el infierno mendigó una gota de agua. Ni siquiera pidió una jarrita como esta. Qué bendición es el agua. Así Cristo nos da el agua viva que nos cambia, que nos liberta, que nos salva. La palabra de Dios. Ese rico mendigó el agua y le fue negado.
mendigó y suplicó que alguien resucitara de los muertos para que le predicara a 5 hermanos que tenía aquí en la tierra. Aquí en la tierra, por eso no puede ser una parábola, porque el juicio final ya el planeta Tierra no va a existir, entonces no puede ser una para futuro, no puede ser. Tiene que ser en presente, porque ya en el juicio final o el juicio del gran trono blanco, la Biblia dice un cielo nuevo y una tierra nueva y el mar ya no existía. El juicio final va a ser en el aire, no va a ser en el planeta Tierra ni en una galaxia. Si usted es justo al estudiar la escatología, usted se va a dar cuenta que en el juicio final ya el planeta Tierra no existe, que va a ser en el aire, que ese juicio de los pecadores, ¿verdad? El juicio final, y que el planeta Tierra no existe. Pero dice que el Hades entregó sus muertos, dice Apocalipsis 14, 20, del 14 en adelante, o del 11 en adelante, ahí explica del juicio final. El mar entregó sus muertos, dice el Hades entregó, o sea, el infierno, va a entregar las almas que ahí están y van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Es como cuando un pecador peca y el juez dice, bueno, antes de que peque está ahí en preventiva, y a veces esa preventiva dura 3 meses y hasta años para ser juzgados por un juez que le da la sentencia. Entonces dice, sí, 20 años, 30 años de cárcel. Pero antes y quizás estuvo hasta 1 año en la cárcel. Así la gente estará en el infierno inmediatamente que mueren sin Dios, van a estar en el infierno, que es la antesala del lago de fuego y azufre. El cristiano va a estar en el paraíso, que está arriba, según la Biblia, hoy día, y el infierno está abajo, según la Biblia. Dios les bendiga y espero que esta enseñanza de la historia del rico y Lázaro, donde uno es atormentado y ahora en el infierno hay memoria, dice, tengo 5 hermanos. Va a haber memoria por una eternidad de que pudo ser salvo y despreció la salvación. Y el que muere con Dios, una eternidad gloriosa. Quizás nos vamos a conocer allá, pero con una mente superior y con un cuerpo superior y en una dimensión superior. Ya carne y sangre no heredan el reino de Dios. Sí será un cuerpo semejante humano, pero 100% perfecto, ya sin defectos genéticos y demás, como cuando Adán y Eva no habían pecado, que eran perfectos. Como Jesús cuando nació de la Virgen María, que tenía un cuerpo perfecto. Jesús no tenía la naturaleza caída. Él tuvo un cuerpo preparado, según la Biblia, por Dios, porque Él fue concebido sin pecado. Porque Dios le preparó un cuerpo en el vientre de la Virgen María. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si usted no tiene a Jesús en el corazón, ahora mismo dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te los confieso. Confiésele cada pecado por nombre y dígale, me arrepiento y renuncio a ese pecado. Ven a mi corazón y cambia mi vida. Y de ahí en adelante tú serás salvo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo, amada persona.